Y lo que primero quiero decir es que estoy encantadísima de estar aquí porque Ciencia en el Boulevard es una cosa muy chula que se hace aquí desde hace mucho tiempo y para mí, vamos, si me llegan a decir que iba a acabar aquí, no me lo hubiera creído. Os voy a hablar un poquito de CSI. Vamos a hablar de las series y de la ficción y de cómo inciden en nuestra vida, dice Alberto. En nuestra vida no. Vamos a ver después de lo que yo os cuente si os parece que nuestra vida sí o en nuestra vida no. Veo que aquí hay mucha gente, espera que lo estoy haciendo esto mal, Escudero, céntrate, que más o menos pertenece a mi generación. O sea, somos chiquitos de ayer, como quien dice, ¿no? Y estoy convencida de que muchos de vosotros también habéis crecido viendo películas que ahora sería impensable ver en televisión. Películas que se veían en sábado cine o en sesión de tarde y que nos han hecho tener una cultura de los grandes clásicos del cine que ahora mismo las nuevas generaciones es más difícil que tengan. Hoy quiero comenzar recordando una película que a mí me marcó especialmente y que me parece muy adecuada para lo que os quiero hablar hoy. No sé qué edad tenía cuando la vi por primera vez, pero sí sé que estaba en ese punto, y estoy segura de que todos lo recordáis, en el que ya no era una niña, pero mis padres todavía eran para mí los seres más infalibles de este planeta. La película de la que os estoy hablando ahora sí es esta, Testigo de Cargo, es un peliculón de Billy Wilder con unos actores increíbles. No voy a hacer spoiler, no os voy a contar lo que pasa. Yo recuerdo que me dejó con los ojos como platos cuando la vi, porque acaba en lo más alto con un final muy sorprendente, que como os digo, no os voy a contar, porque si no la habéis visto, os invito a que veáis esta película basada en una novela de Agatha Christie, y porque además al final de la película, que eso también me dejó anonadada, se pide expresamente al espectador con una voz en off, eso que he puesto ahí, desencanicemos, en beneficio de aquellos amigos que no hayan visto la película, que no revelen el secreto de cómo termina Testigo de Cargo. Bueno, sin hacer spoilers, lo que sí que os voy a contar de esta película es que narra un proceso judicial en donde es decisiva la intervención de un testigo. Bueno, pues este que es un peliculón, que es un clásico de la historia del cine, hoy día no se podría volver a filmar porque no sería creíble para los espectadores de nuestro tiempo. Y no lo sería porque los testigos en los procesos judiciales se han convertido en una moneda muy devaluada. Y esto ha sido precisamente por culpa de series como CSI. Comenzó a emitirse en el año 2000 y se calcula que la han visto unos 70 millones de espectadores en el mundo. Yo creo que esta cifra ya se ha quedado vieja porque aunque CSI ya no se emite, se sigue remitiendo en todo el planeta. Durante 5 veces ha sido reconocida como la serie más vista del mundo y se ha programado en algo así como 200 países. CSI ha sido un exitazo, uno de los grandes éxitos de la historia de la televisión. De hecho, hasta ha creado una franquicia propia con todos los spin-offs que llevan la marca CSI y ha hecho también que haya un nuevo género televisivo que está basado en las ciencias forenses, en donde las ciencias forenses de diferentes tipos son realmente las protagonistas. Desde la informática forense a la antropología forense en el caso de Bones. Todas las series han sido un exitazo igual de grande que CSI y han desatado además el furor por las ciencias forenses entre los espectadores. Ya penséis, madre mía, Alberto, como lo dejo que es esto y yo lo estoy haciendo todo el rato. Bueno, no, el torpe soy yo, ¿eh? Tiene 2 botones, le das al que sí. Demasiado bueno me parece. El efecto CSI, la primera vez que se habló de él fue a los poquitos años de comenzar a emitirse la película. La serie. La serie empezó a emitirse en el año 2000 y en el año 2004 ya se habló por primera vez de efecto CSI con estas palabras exactas en un programa de televisión matinal, me imagino que sea tipo Ana Rosa Quintana, pero en Estados Unidos, que es muy popular. 5 años después ya saltó a la portada de la revista US News and Reports, con CSI Effect en la portada. Luego vamos a ver lo que es el efecto CSI, pero así a grandes rasgos, para comenzar, digamos qué es la influencia que este tipo de series ha tenido en los procesos judiciales, en el sentido en el que los miembros de los jurados esperan encontrarse en la realidad la misma serie que ven en este tipo, la misma ciencia que ven en este tipo de series. Y cuando se encuentran con la ciencia de verdad, o lo que les presentan en los juicios de verdad, no les parece tan creíble como lo que ven en televisión.
Quizá sea exagerar, quizá esto no es nada más que televisión, nos estamos pasando. Bueno, pues no es la primera vez que la televisión se mete en los procesos judiciales. Ya ocurrió a finales de los años 50 cuando se empezó a programar esta serie, Perry Mason, que fue otro exitazo en Estados Unidos. Los juristas del momento hablaron como os digo, finales de los años 50, que fue cuando empezó a programarse Perry Mason, la primera de las versiones, hablaban del efecto Perry Mason. ¿Qué era el efecto Perry Mason? La presión que existía por parte de los abogados defensores de conseguir en los juicios de la realidad lo mismo que conseguía Perry Mason al final de cada capítulo, que era desarmar mediante un interrogatorio súper inteligente al testigo estrella de la fiscalía o al verdadero culpable para desenmascararlo y cerrar el capítulo súper bien. Bueno, pues eso decían los abogados defensores, que ese síndrome de Perry Mason les hacía tener mucha presión en los juicios reales. Pero no solamente fue eso lo que influyó Perry Mason. Cuando empezaron a rodar la serie, los productores se encontraron con un problema. Y es que no podían tener en el mismo plano a la vez a Perry Mason haciendo esas preguntas súper inteligentes que hacía para desmontar a su testigo y la cara del testigo para que se dieran las reacciones faciales según iba preguntándole. Entonces al director se le ocurrió hacer un cambio y dijo, pues voy a hacer que Perry Mason se levante, se acerque hasta la barandilla de los testigos y se apoye sobre ella, a veces incluso se abalanzaba por ser todavía como más fuertote él, y de este modo tenía a los dos en el mismo plano, en la pregunta y contrapregunta, viéndose las reacciones faciales de los dos. Cuando se empezó a rodar de esta forma la serie, no estaba permitido que los abogados defensores ni los fiscales se acercaran a la barra de los testigos. Pero cuando los miembros de los jurados llegaban a los juicios de verdad y no se levantaban y no se acercaban, creían que lo estaban haciendo mal, porque la referencia que tenían era la de la televisión. Si esto ocurrió en los 50, con el alcance que tenía la televisión entonces, creo que nos puede parecer ya un poco más creíble que con la televisión que tenemos ahora, CSI realmente sí que pueda tener algún tipo de influencia. CSI es la primera serie de televisión que muestra la ciencia forense como muy sexy. Lo hace a través de actores súper sexys, algo que no es nada nuevo en la televisión, que también trabajan en laboratorios súper atractivos, no sé vosotros, pero vamos, salas de autopsias así de chulas, ya os digo yo que no lo son. Que encarnan personajes muy atractivos, como un ex-stripper que de pronto es lo más de lo más, o un protagonista que tiene cierto problema de personalidad, pero que también es muy atractivo, con procedimientos muy atractivos, cuando también me podéis creer que lo que pasa en una sala de autopsia no tiene nada de atractivo, y que son lo más de lo más. Pero no solamente eso, los personajes que protagonizan estas series, que son expertos en ciencias forenses, son, además de unos personajes de atractivo, juventud, belleza e inteligencia, que no tienen nada que ver con las personas de carne y hueso, pues hacen algunos procedimientos que no son del todo como deberían ser. Pero a los espectadores se les muestra como si realmente todo lo que están viendo está basado en hechos reales. Y realmente es cierto que en estas series sí que se muestra mucha y muy buena ciencia forense. Pero no nos podemos olvidar que no se trata de otra cosa que de programas de ficción. Los guionistas se encuentran con que tienen que ofrecer cada semana misterios que se resuelven en 50 minutos, que es lo que duran los capítulos, lo cual les lleva, entre otras cosas, a quitar toda la morralla de las investigaciones policiales que no son tan bonitas y se quedan solo con los golpes de efecto. Y no solamente eso, sino que también se permiten ciertas licencias que van desde... ¿hay algún biólogo en la sala? Bueno. Vale. Perdón, primo. La rapidez con la que tiene... Ya casi no lo es. ¿Cómo que no? Luis no es mi primo. No, pero casi no es biólogo. Ya casi no es biólogo. Casi no es biólogo. Primo sí. Vale, pues si habéis visto algún capítulo, veis la rapidez con la que tienen los resultados de las pruebas de ADN, que no se corresponde para nada con la rapidez, con los tiempos que hay en la realidad para obtener las pruebas. Pero claro, necesitan tener misterios policiales que se resuelven de forma rápida y siempre positiva, porque eso es lo que nos da a espectadores, el poner a gente muy chupiguay en la televisión.
Pero muchas veces no son solamente esas pequeñas licencias de guiones, que a veces directamente se inventan procedimientos. Hay un capítulo en el que tenemos un muerto y queremos saber cuál ha sido el arma homicida, pero no tenemos el arma homicida. Y se les ocurre una idea que es introducir dentro de la herida que produjo la muerte como una especie de masilla para después extraerla y tener un molde del arma del crimen. Puro invento. Y ya no solamente eso, sino que los personajes que están en CSI, estos expertos forenses, realizan procedimientos que tampoco se corresponden muchas veces con la realidad. Además de que las pruebas que obtienen siempre son positivas, nunca hay errores de laboratorio, nunca hay pruebas que están abiertas a varias interpretaciones. Además de eso, puede ocurrir que estén en medio de una escena completamente sangrienta, sin ningún tipo de protección personal. Tendríais que ver cómo va la policía científica o la Guardia Civil con los pijamas esos de plástico amarillos que los pobres en verano se quieren morir, y que nunca contaminan, además, ni aunque no se cambien de guantes o aunque no se cubren el pelo, nunca contaminan con su propio ADN las pruebas, siempre les sale todo perfecto. Todo esto ya no se corresponde tanto con la realidad. Y todo esto es lo que esperan encontrarse los miembros del jurado cuando llegan a los procesos judiciales. Cuando se habla de efecto CSI, se habla sobre todo, como os decía al principio, pero vamos a ver que influye, es poliédrico, que influye en los distintos miembros que intervienen en un proceso judicial. Se habla sobre todo de los miembros del jurado, entre otras cosas porque son muy importantes, porque ellos son los que deciden sobre la inocencia o la culpabilidad de los hechos que se juzguen en el sistema judicial norteamericano. ¿Qué se dice sobre el efecto CSI? Como os decía, la serie ha influido en las personas que forman los jurados, haciéndoles creer que lo que se van a encontrar en los juicios es lo mismo que ven en televisión. Es decir, tienen unas expectativas demasiado altas sobre el tipo de ciencia y sobre la infalibilidad de la ciencia con la que se realizan las pruebas forenses. Cuando llegan a los juicios, en vez de encontrarse esa serie, esa ciencia fuera de serie, es decir, ellos esperan ciencia de súper alta tecnología y mucho menos de impresiones subjetivas de los testigos de los juicios. Pero cuando llegan a los procesos judiciales se encuentran con una ciencia que no es tan de alta tecnología como la que ven en la tele y se encuentran bastante más de opiniones subjetivas de testigos. Y esta realidad no les parece tan convincente como la que ven en televisión y creen que no tienen pruebas suficientes para determinar culpables. Y por eso es por lo que dicen que desde que la serie se emite, los miembros del jurado dicen casi siempre inocente. Vamos a buscar algunos ejemplos en los que se ha hablado de efecto CSI. Este fue uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos. Esta chica que estáis viendo aquí, Casey Mary Anthony, fue juzgada por la desaparición y asesinato de su hija. Es una joven madre, tenía 22 años cuando esto ocurrió. La niña tenía apenas 2 años, desapareció y apareció meses después. Apareció en una zona semiboscosa, cerca de la casa de los padres de Casey, que es donde ambas vivían con los abuelos. La niña apareció dentro de una bolsa de plástico, ya semi-esqueletizado el cadáver, y apareció con cinta americana en la boca. Se juzgó a Casey. Además, el país tenía, como os digo, los ojos puestos en esta joven madre soltera, la que se creía que había sido la asesina, y sin embargo, los miembros del jurado dijeron que no tenían pruebas suficientes para determinar que Casey había sido la asesina. ¿Por qué? En primer lugar, los médicos forenses, cuando analizaron los restos del cadáver de la pequeña, dijeron que la causa más probable de la muerte habría sido la asfixia provocada por la cinta aislante que sí apareció en el cadáver. Pero dijeron la causa más probable. No pudieron determinar con un 100% de fiabilidad cuál había sido la causa de la muerte. Los miembros del jurado están preparados a escuchar que no se puede saber cuál ha sido la causa de una muerte cuando no se tiene el cadáver. Pero vamos a ver, tengo aquí el cadáver, tengo los restos. Sois médicos forenses, con la ciencia que tenemos no nos podéis decir exactamente cuál ha sido la causa de la muerte, y esto ocurre muchas veces. No muchas, pero ocurre en un número importante de ocasiones, que no se puede determinar al 100% aunque se tenga el cadáver cuál es la causa de la muerte.
También se basaron en que en esa cinta americana no aparecieron restos de ADN de Casey. Dijeron, pero vamos a ver, y aquí estamos otra vez en otra cosa súper importante, el ADN. El ADN se ha convertido en la prueba del 9, ¿vale? El ADN lo demuestra todo. Para los miembros del jurado e incluso, y eso lo sé también que ocurre en nuestro país, para los jueces. ¿Y qué ocurre? Que cuando tenemos ADN lo demostramos todo y cuando no lo tenemos creemos que no podemos demostrar nada. Como no apareció ADN de Casey, creyeron que no tenían pruebas suficientes. Y por una tercera razón. Los miembros de la policía no pudieron encontrar pruebas que situaran a Casey en el lugar donde apareció la niña. Y de nuevo, los miembros del jurado decían, pero vamos a ver, ¿qué policía científica es esta que no ha encontrado pruebas en el lugar del crimen? Por estas razones, acusaron a la Fiscalía de no darle suficientes pruebas, suficientes evidencias. Y no es que la Fiscalía hubiera hecho mal su trabajo, sino que se trataba de un caso basado en diferentes pruebas circunstanciales, como también ocurre muchas veces en los procesos judiciales. Finalmente, como os digo, los miembros del jurado declararon a Casey inocente de la muerte de su hija Katie. Y se habló de efecto CSI porque la Fiscalía dijo que de no haberse emitido la serie hubiera sido mucho más fácil haber obtenido un veredicto de culpabilidad para esta chica. Porque los testigos, aunque hubieran aparecido, que en este caso no lo había, tampoco sirven para acabar de reforzar y apuntalar los procesos judiciales. ¿Por qué? La serie, si la habéis visto, se construye en el laboratorio. Por una razón. Porque la serie se repite constantemente un mantra y es que las personas mienten. Y si no mienten, se equivocan. Mientras que la ciencia es infalible. Por lo cual, en la serie se desprestigia los testimonios de las personas para basarse en todas las evidencias conseguidas mediante la ciencia. Por eso yo os decía que mi querida testigo de cargo hoy día no se sostendría para los ojos de los espectadores del CSI, porque dirían que tontería cómo va a dar la vuelta a un juicio un testigo. Vamos a buscar otro ejemplo de otro caso de la realidad en el que se vio que los testigos no sirvieron para nada. Fue un caso también súper popular porque al personaje que se juzgaba era Robert Blake, un actor súper conocido de los Estados Unidos, porque en los años 70 protagonizó esta serie Loretta, en la que él hacía, fijaos que ironías tiene la vida, de un policía súper guapo. Bueno, pues a Robert Blake le juzgaron por asesinar y matar a su mujer. Durante el juicio creían los miembros de la Fiscalía que iba a ser muy fácil obtener un veredicto de culpabilidad, porque en este proceso judicial no hubo uno, sino dos testigos que dijeron que Robert Blake había querido contratarles para que mataran a la mujer y como uno y otro le dijeron que no, fue el mismo el que se encargó de pegar un tiro a su mujer en un coche. La Fiscalía creía que con esto lo tenía todo prácticamente hecho. Pues los miembros del jurado dijeron no culpable porque acusaron también a la Fiscalía de que no había ADN, otra vez ADN, en el lugar del crimen, que no había huellas dactilares y en esto fue lo que más incidieron los miembros del jurado, que no se habían encontrado restos del disparo ni en la ropa, ni en el cuerpo, ni en las manos de Robert Blake. Como fue un bombazo, cuando el final del juicio acabó en not guilty, el portavoz del jurado hizo declaraciones a la prensa y dijo, literalmente, fueron sus palabras, no pudimos poner la pistola en su mano. Y también el fiscal general de Los Ángeles hizo declaraciones a la prensa y también son palabras literales, dijo que los miembros del jurado habían sido unos imbéciles que habían sucumbido al efecto CSI. Porque la Fiscalía es otra de las partes que más están viéndose afectadas por este efecto. ¿Por qué? Los fiscales parten de la premisa de que los jurados están comportándose de forma diferente a como lo hacían antes de la serie de televisión, antes de que se emitiera. Los fiscales parten de la premisa de que los jurados están sobreabsolviendo desde que se ve la serie. Y lo que hacen es que están tomando medidas de precaución para que eso no ocurra. ¿Cómo lo están haciendo? En primer lugar,
En las entrevistas que se hacen en Estados Unidos para seleccionar a los miembros del jurado, son entrevistas en donde intervienen tanto los fiscales como los abogados defensores, en esas entrevistas ya están preguntando desde hace años a las personas si ven este tipo de series. Y lo más natural es que la vean porque tienen una audiencia espectacular. Y cuando se encuentran ante personas que efectivamente ven series tipo CSI, lo que hacen es una labor de divulgación que antes no se hacía. Una divulgación previa al comienzo del juicio en donde les explican cómo es un proceso judicial, cómo se obtienen las pruebas, qué tipo de pruebas se pueden obtener. Es decir, hacen una labor de educación para que vean cuál es la diferencia entre lo que ven en la televisión y lo que se van a encontrar en el juicio de verdad. Pero es que incluso ha habido veces que han llegado a pedir a la que es la máxima autoridad de la sala, al juez, que también haga esa labor educativa entre los miembros del jurado y les explique la diferencia entre realidad y televisión. Pero no solamente eso. Los fiscales son muy conscientes de que la gente tiene en su cabeza la serie. Entonces se rompen la cabeza para montar casos que no solamente respondan a los estándares legales, sino a los estándares de Hollywood, con balística, con huellas dactilares, con ADN, por supuesto, con todo tipo de pruebas, incluso cuando no las hay. Cuando no las hay, cada vez más se está recurriendo a lo que se llama expertos de evidencias negativas. Expertos científicos que se suben al estrado para explicar por qué no se tiene un determinado tipo de prueba o porque una prueba que se ha realizado ha dado resultados negativos. Es más, los fiscales están llegando a incluir evidencias que no demuestran ni la culpabilidad ni la inocencia de lo que se está juzgando, pero los incluyen sencillamente para que los miembros del jurado vean lo bien que han hecho su trabajo. Es más, leyendo he encontrado incluso que ya están hablando de que se suben al estrado expertos de lo que se llama ciencia basura, que ni siquiera es ciencia, que ni siquiera prueba nada, pero como saben el impacto que tienen los miembros del jurado, se está utilizando. Fijaros, en el año 2004, solamente 4 años después de que empezara a emitirse la serie, en esta revista de Estados Unidos se publicó un artículo ya hablando del efecto CSI también. Y hablaba de esto que os estaba contando solamente 4 años después de todos esos estados en los que se estaban utilizando ya los testigos de los expertos de pruebas negativas y de cómo se estaba preguntando sobre los hábitos televisivos a las personas en las entrevistas previas a la configuración del jurado en un montón de estados. Eso fue solamente 4 años después de que empezara a emitirse la serie. A partir de ahora lo hacen en todos los sitios. ¿Y sabéis una cosa? Los fiscales no son los únicos que preguntan sobre los hábitos televisivos de los miembros del jurado. También lo hacen los abogados defensores. Cuando se habla de efecto CSI se habla fundamentalmente, como os he dicho, de los miembros del jurado. También se habla de los fiscales porque dicen que son la parte del proceso judicial que se está viendo más afectado, que se está pinchando más resoluciones. Pero, sin embargo, cuando se pregunta a los abogados defensores, muchos de ellos reconocen que se aprovechan del efecto CSI y lo hacen seleccionando a personas que ven la serie cuando saben que van a basar su caso en evidencias de tipo científico. De nuevo, nos vamos a otro caso de la realidad. Este es el caso de Robert Dark, es un tío súper popular también en Estados Unidos. Es un multimillonario que tiene una carrera delictiva increíble. De hecho, es digna de una serie porque tiene una serie de una coproducción de HBO y Netflix, ¿vale? En este caso le juzgaron en Galveston, Texas, por la muerte de su vecino. Bueno, pues Robert Dark, por cierto, tengo que decir esto porque a Emilio le encanta cuando digo esto. Le pillaron y costó hacerlo porque se estaba haciendo pasar por una mujer muda, ¿vale? Pero le atraparon. Entonces, él reconoció que había matado a su vecino, que lo había descuartizado y que lo había tirado al mar. La fiscalía se creía que tenía un caso cerrado y superpotente porque tenían una confesión del propio implicado diciendo lo que había hecho. Bueno, pues los miembros de la defensa, el equipo de abogados defensores, sabían perfectamente cuáles eran las evidencias que tenía la policía. La policía había podido rescatar las partes del cadáver del vecino, todas a excepción de la cabeza, y basaron su argumentación
en que no había sido un asesinato, sino una muerte en defensa propia. Y que, fijaos qué casualidad, las pruebas que lo demostraban estaban en la cabeza, que nos falta. Bueno, pues caló entre los miembros del jurado que se creyeron que no tenían pruebas suficientes para denegar lo que estaba argumentando el equipo de abogados defensores, que las pruebas que demostraban que había sido un homicidio en defensa propia estaban en la cabeza. ¿Por qué os hablo de efecto CSI? Porque como este caso fue tan mediático, también cuando terminó todo el mundo hizo declaraciones y el representante de ese equipo de abogados de la defensa explicó que como sabían cuál iba a ser su estrategia, basada en la cabeza en que faltaba, eligieron para formar parte del jurado a personas que hubieran visto la serie CSI. Los expertos son otra de las partes del proceso judicial que también se han visto influidas por la serie. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve en los procesos judiciales expertos, tiende a asociarlos a esos superexpertos maravillosos que ve en las series de televisión, que son superhéroes. ¿Y esto qué hace? Que les aporta a los expertos de la realidad un plus de credibilidad que en realidad no tienen. Es más, les hace que por el principio de autoridad los miembros del jurado sean muchísimo menos escépticos con respecto a la ciencia que realizan. Porque no serán tan guapos, pero son científicos cuando suben al estrado y los asocian con todos estos. Lo cual es también un efecto pernicioso del efecto CSI. Más efectos sobre los criminales. Dicen que la serie es una de las que más se ve en la cárcel. Yo todavía no sé lo que se ve en la cárcel y espero no saberlo, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que los criminólogos dicen que cada vez más se están refinando las técnicas por parte de los malos, que cada vez más toman precauciones del tipo de lavarse las manos con lejía, de no dejar pruebas, de utilizar guantes de látex, de en el lugar de donde se ha cometido un acto delictivo, por ejemplo, recoger todas las colillas que se hayan podido fumar, o todo lo contrario, llenar un sitio de las colillas que se han recogido en una cafetería con los registros del ADN de cientos de personas o de decenas de personas. Nos vamos a parecer a la realidad y nos encontramos con otro caso, el de este chico, German, al que la prensa apodó Maniac McKinney, 25 años. Fue juzgado por un doble asesinato, el de esta chica que estáis viendo aquí y su madre. Otro caso que fue muy mediático en Estados Unidos. German asesinó a las dos mujeres. Después de asesinarlas, se lavó las manos con lejía, las transportó en su propio coche, utilizó una manta para que no se produjeran transferencias, las llevó a un lugar alejado, quemó los cadáveres de ambas, la ropa que llevaba él durante la comisión del crimen, las colillas que había fumado y no dejó ningún rastro. Lo que no pudo quemar, que fueron, entre otras cosas, una palanca y el arma homicida, lo tiró a un lago, con tan mala suerte de que ese lago estaba semicongelado y finalmente la policía pudo recuperar esas pruebas que fueron con las que le juzgaron. En este caso, a Germain el jurado sí le declaró culpable, pero lo he traído aquí porque Germain reconoció a la prensa que le hicieron, bueno, después de que acabara el juicio y después en otras muchas ocasiones, ha tenido entrevistas con la prensa, reconoció que todo lo que había hecho en ese doble asesinato lo había aprendido viendo la serie CSI. Hay otros efectos, ¿vale? Vamos a decir alguno bueno. También se habla de que la serie ha tenido un efecto positivo en el público general, en el sentido de que la gente conoce más que nunca sobre los procesos judiciales y sobre todo sobre ciencias forenses. De hecho, a los productores de la serie, cuando les atacan con el efecto CSI y con que se nos están escapando muchos malos a los que no les han declarado culpables en los juicios, ellos se agarran a este efecto diciendo que solamente por el poder educacional que ha tenido la serie merece la pena. Esto no es yo, ¿eh? No, Esto es un misterio. está enchufado, ¿eh? Sigo, de todas formas sigo, ¿vale? Merece la pena todo lo demás.
Cierto, la serie ha educado a las personas en la ciencia forense. Otro efecto positivo, no vamos a quedarnos solo con los negativos, ya no puedo ni pasarlo, siento. Vale. Otro efecto positivo, se han despegado las vocaciones en los estudios que tienen que ver con ciencias forenses. Eso ha ocurrido en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos. Sin ir más lejos, en el Laboratorio de Antropología Física y Forense de la Universidad de Granada, que tiene un máster desde hace muchos años, si preguntáis a cualquier profesor, os va a decir que desde que se pone la serie, el despegue ha sido brutal. Si tenían aproximadamente unos 15, 18 alumnos al año, ahora mismo han llegado a tener 65 y porque tienen números clausus. Se quedan todos los años mucha gente fuera. Yo he encontrado papers también de aquí de España en donde hablan también sobre ese despegue de las vocaciones en criminología, criminalística y demás. También es cierto que si veis un poquito más profundo, también se habla de que son carreras en las que hay un alto número de abandonos, porque los estudiantes esperan encontrarse el mismo glamour que ven en la serie y cuando las universidades o la policía no se lo encuentran, no responden a lo que esperaban, también hay muchos abandonos. En fin, como veis, influye en muchas cosas. Estoy llegando al final, afortunadamente, para vosotros. Llegados a este punto, conviene hacer un poquito de reflexión con lo que yo os he contado. ¿Existe el efecto CSI? ¿No existe? Os invito a que busquéis porque hay literatura científica de miles de papers al respecto, hablando de la existencia y no existencia del efecto CSI. Incluso se han hecho hasta experimentos con grupos poblacionales. Hay autores que dicen que en realidad el efecto CSI no es tal, sino que estamos todos bajo un efecto en el que creemos que la tecnología y la ciencia en general son mucho más poderosos o llegan a mucho más de lo que realmente llegan. Se habla de que en casos como el que os he explicado de Robert Blake, en realidad lo que había era como una simpatía hacia una persona que estaba siendo juzgada y que era muy popular. También se habla incluso de que hay un cierto descrédito hacia las instituciones y que los miembros del jurado también son un poco más escépticos con los jueces y con el sistema judicial y que por eso también tienden a declarar no culpable. En fin, os estoy dando motivos que también vais a encontrar si buscáis efecto CSI sobre cosas que se dicen cuando se quiere contradecir que existe el efecto CSI. Más allá de si existe o no existe, llegados a este punto a mí, hay algo que creo que sí que es cierto y que me parece importante y hasta diría peligroso por lo sutil. Tanto si existe como si no existe el efecto CSI, lo que sí que es verdad es que esta serie hace creer a los espectadores que la ciencia es un mecanismo creador de realidades absolutas, tanto como que 2 y 2 son 4, ¿vale? Cuando muchas veces esto no es así. Y presenta a expertos científicos que en realidad son superhéroes, no se corresponden con personas de carne y hueso, y lo son por el poder que les imparte la ciencia. Lo que hace que ese peligroso principio de autoridad se vea elevado a la enésima potencia y directamente el espectador abandone la capacidad crítica y el escepticismo. La ciencia que se muestra en CSI es irrefutable, inmutable, perfecta. Cuando sabemos perfectamente que hay muchos científicos que precisamente la característica principal de la ciencia es que tiene que ser escéptica consigo misma, que tiene que estar abierta a que aparezcan nuevos datos que nos hagan ver que aquello en lo que creíamos no es cierto, que estemos abiertos a esa posibilidad. Todo lo contrario de cómo se muestra la serie y de cómo se muestra la ciencia en las series de tipo CSI. Y a estas alturas de la película, yo creo que ya sabemos que la ciencia como nuestros padres no es infalible, pero nos abrazamos a ella porque es lo más perfecto que conocemos. Gracias. Muchas gracias, Susana. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer. Que no sea difícil, por favor. Hay 2 por ahora, 3, 4. Que no sea difícil, por favor. Yo tengo una también. Empezamos por detrás, si os parece.
Un comentario más sobre el caso de Robert Blake. Si yo hubiera sido jurado, también lo hubiera suelto, porque es muy fácil para alguien montarse una venganza y decirle para que digan que te ha intentado contratar para matar a alguien. Yo, sinceramente, ahí creo que el efecto puede que tenga razón. No soy especialista en leyes, y mucho menos, además, en el sistema judicial norteamericano, que es diferente del nuestro. Pero sí que es cierto que los testigos tienen un peso importante. Y el descrédito de los testigos, os he preguntado a unos cuantos amigos míos que son abogados, me han dicho que los testigos en España también están muy desacreditados, cada vez pesan menos en los juicios, y mucho menos pesan en los juicios. ¿Soy yo? Vale. Y mucho menos pesan en los juicios de penal. De cualquier forma, en un proceso judicial no hay una única prueba. O sea, lo que hay que examinar es el conjunto de ellas. Y lo que sí que es cierto es que tener dos testigos que acrediten que los has intentado contratar para matar a la mujer, y me imagino que darían más detalles, porque, en fin, no puedes, ¿sabes? Dos testigos diciendo lo mismo, es lógico que la Fiscalía creyera, con otros muchos detalles que tuvieran, que el caso lo iban a tener relativamente fácil. Y se lo tumbaron. Y se habló de efecto CSI, ¿eh? Por eso he traído este caso, porque se habló de efecto CSI. Sí, vale, yo estoy como sesgado porque creo que se llamaría sistema judicial americano y americano en general. Y no hace mucho vi un par de programas medio cómicos, no sé si te suena, el Last Week Tonight de John Oliver, donde hizo un par de informes. Uno de ellos precisamente sobre todo lo contrario, es decir, no como este efecto puede dejar a la gente inocente, sino son casos reales como pruebas dentales absolutamente desestimadas por la ciencia seria hacían que se condenara a gente inocente. Lo que hablábamos antes de la ciencia basura. La última parte, exactamente, la última parte. Cómo gente había sido condenada a muerte y se había librado por los pelos por un análisis de un pelo que había resultado al final ser un pelo de mono. Es decir, lo último que has comentado precisamente de cómo se le da una capacidad al experto de que una prueba forense es absolutamente irrefutable, cuando en realidad no lo es. Lo que hablábamos, que la serie ha hecho que los expertos tengan un halo de infalibilidad, claro, que en realidad no tienen, que es como se les muestra. Pero yo creo que el efecto global no va tanto en que intentan decir los fiscales que no consigo condena, sino que, bueno, ahí han salido básicamente 3 blancos y un negro, pero hay montones de negros hispanos que son condenados sin ninguna prueba porque hay un experto que dice esto es irrefutable. Y después otra cosa que no sé si tú estás más enterada, que fue cómo era el sistema precisamente forense americano, y para nosotros un forense es un experto, pero allí según este hombre resulta que el 30% eran medical advisors o medical examiners, perdón, que eran médicos, pero no necesariamente patólogos forenses, y el 70% eran colonels que no tenían ni siquiera que tener formación médica. Y por supuesto las... ¿Pero de los fiscales me hablas? No, estoy hablando de los que hacen los informes patológicos. Es decir, los informes forenses, demostraron un video, el 70% de los análisis de cadáveres pasan por los órganos. Ni siquiera un experto forense. Y el 30% medical examiners, donde la cantidad de lo que nosotros llamamos un experto patólogo forense era mínima. No te lo puedo decir, pero de verdad no lo sé. Hombre, me estás dejando alucinar si eso es así, porque yo creo que son médicos forenses, o sea, ni siquiera cualquier médico puede ejercer de forense. Para ejercer de forense tienes que tener esa especialidad. Y eso, que yo sepa, es en algunos sistemas judiciales que conozco un poquito, en el colombiano también es así, o sea... Pero el coronel... Míralo porque tengo curiosidad. No, pero el coronel no es el que va al lugar del crimen a recoger las pruebas. Según... Ya te digo, Es que a lo mejor, digamos que, no lo sé, pero por darle una explicación lógica, porque tiene que haber un médico forense. Lo que sí que puede ocurrir es que el equipo forense médico sea más grande y estén desde los que van a recoger las pruebas, que son generalmente los policías, aunque también en la recogida de pruebas, por ejemplo, aquí en el caso de España,
tiene que intervenir antes el juez, que es el primero que tiene que Pero ser el policía que recoge ese tipo de pruebas, eso es que yo creo que es un falso freno de eso. No, pero no lo sé. Coroner. En Estados Unidos no lo sé. Aquí, en España, las pruebas las recogen la Policía Científica de la Guardia Civil y la Policía Científica de la Policía Nacional. Sí, aquí no te estoy discutiendo. Pero es el coroner también allí, Si tienes curiosidad, mírate eso. No lo miraré, pero Son es dos que programas recientes de me jugaría el cuello y igual lo pierdo si tiene que haber un médico forense. O sea, otra cosa es que el equipo médico forense sea más grande, tenga más especialistas, pero tiene que haber un médico. Y además es el que hace la autopsia. Es que... Yo te quería hacer una observación que tú lo has mencionado, que es la influencia de GSI en los jueces. Es todavía peor porque los jueces se vienen en todos los juicios, mientras que los jurados solo en algunos de ellos. Y los jueces también, yo tengo amigos en el Instituto Nacional de Toxicología, que son forenses y tal, y lo que te dicen es eso. Es el juez muchas veces el que te está pidiendo cosas que ha visto en las películas. Y eso es mucho más grave. Repítelo porque igual por el... Sí, me está diciendo que también el efecto CSI ha tenido influencia en los jueces, que también son los jueces los que están pidiendo evidencias científicas a los peritos muy grandes, que está ocurriendo aquí en el Instituto de Medicina Legal y Forense. Vamos, ¿qué te se llama forense? Sí. Y tenía yo otra observación, que es que en ciencia no se puede hablar, sobre todo en cuestiones de ADN, nosotros no hablamos de certeza muchas veces. O sea, vamos a ver, en las pruebas de paternidad, si hay una prueba de ADN que excluye a una persona, la excluye, punto de pelota. Pero eso en la serie, fíjate que eso en la serie no aparece. El ADN es la prueba del 9. Pero fíjate que cuando le preguntan a un experto forense en un juicio, ¿usted diría que esto es así? O sea, que este señor, las pruebas que hay, es que ha participado porque son los restos que se identifican con los restos que han aparecido. ¿Usted qué diría? Entonces un científico tiene que decir, yo lo que digo es lo que te ha dicho antes. Esto es una probabilidad. Exacto. Aunque la probabilidad, o sea, en el mundo mundial ahora mismo hay 7 por 10 a las 9 personas. Y dice el experto forense, la probabilidad de que esto sea de una persona distinta a esta es de 1 por 10 elevado a 23. O sea, eso para nosotros es perfecto, pero tiene que seguir hablando de probabilidades. Sí, y eso es y eso se hace aquí. Mira, si estuviera aquí Miguel Botella, que es el director del Laboratorio de Antropología Física Forense, que ha estado en multitud de juicios, te podría contar cosas alucinantes. Yo no he citado a los jueces en el efecto CSI porque de todo lo que yo he leído, de los papers que yo leí para montar la charla, no encontré nadie que citara directamente a los jueces. Después he hablado con amigos hablando de aquí en España y también me hablan mucho del efecto CSI o el efecto tecnológico en los jueces. Miguel Botella habla de un juicio en el que se quería determinar si los perros de una persona habían matado a un hombre. ¿Vale? Vamos a resumir, no os voy a dar detalles. Y al juez se le ocurrió, porque los perros sí que estaban, no los habían sacrificado, los tenían a los perros porque fue una de las pruebas de esa muerte. Al juez se le ocurrió que quería determinar si habían sido esos los perros que habían matado a esa persona porque no estaban bien asegurados. Y se le ocurrió que quería que los guardias civiles les hicieran un molde a los perros. Y los guardias civiles llevaron el molde a Miguel Botella, que era el que tenía que examinar las pruebas. Y dijo Miguel Botella, como si conocen tanto, digo, oye, vaya mierda de pruebas me estáis trayendo, estos moldes son malísimos. Y dijeron los Miguel, no nos toquen los cojones. Hicieron así y estaban de mordidas por todo el cuerpo porque al juez se le había ocurrido que era una buena idea sacar un molde de las pruebas de los dientes de los perros. Y como esos, muchos abogados y muchos peritos lo cuentan también. Por la serie CSI, por el efecto tecnológico, como sea, los jueces también, el ADN, o sea, es lo primero que tienen, son los jueces, ADN también. O sea, yo no sé por qué no formo parte del ámbito judicial, pero me lo han dicho muchos amigos, o sea, que lo que te han dicho a ti me lo han dicho a mí también. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que has dicho, es que ha cambiado lo de la autoinculpación, porque eso era la prueba definitiva
antes, cuando alguien se autoinculpaba de un crimen, se iba... O sea, hay un caso, muchos casos muy famosos, pero a mí el que más siempre me llama la atención es un poco antiguo, es de 1666, pero este fue el gran incendio de Londres. Y entonces sí que cogieron a uno, lo condenaron porque él se autoinculpó. Y a pesar... O sea, él dijo que había tirado una bomba en una panadería que fue donde se empezó el fuego. ¿Pero en qué parte del proceso judicial? Porque a lo mejor no es lo mismo. Es que no lo sé. Lo acabaron colgando, ¿eh? Claro. No, vale. O sea, no sé si... O sea, fue anterior a la ejecución. Pero es que el tipo, o sea, se autoinculpó desde el primer momento. Dijo, yo he sido el que ha provocado el incendio en Londres. Dijo que había tirado la bomba dentro de la panadería, efectivamente había empezado dentro de la panadería, pero había tres pegas fundamentales. Una, que el hombre era relativamente un tullido, y las bombas de 1666, o sea, no podía tirarla fácilmente. La segunda, que la panadería no tenía ventanas. Y la tercera, que se sabía que el tipo estaba en un barco en alta mar a 3.000 kilómetros de Londres. Y lo condenaron a muerte y lo colgaron. Vamos, lo podéis encontrar en cualquier sitio, es un caso. Y después hubo un caso en Islandia muy famoso, el crimen de los... hay incluso una película de Netflix o de algo de eso sobre ese, un documental, autopsia, y un libro muy bueno, lo recomiendo mucho, que también 4 tipos que se autoinculparon y que está convencidísimo de que no fueron ellos, ¿no? No lo sé. No sé, o sea, tampoco sé, el sistema judicial británico y el americano son muy similares, de hecho es que vienen de la misma madre, de Gran Bretaña. Yo no sé en qué momento él dijo, Robert Barnes dijo que era culpable. No sé si lo dijo en los primeros interrogatorios de la policía. O sea, yo no creo que en el juicio, o sea, en el juicio no lo dijo, porque cuando llegaron al juicio, o sea, el equipo de abogados defensores ya sabían cuáles eran las evidencias, ya sabían cuál iba a ser su estrategia y ya pasaron todo el juicio en que falta la cabeza, que es donde están las pruebas. Es decir, en el juicio no le dejaron que dijera eso. A lo mejor lo dijo en las primeras declaraciones a la policía. Es que eso llama mucho la atención. Bueno, yo creo que ya hemos abusado suficiente de su paciencia y nos lo hemos pasado muy bien, con muchos muertos en esta última charla de Ciencia en Boulevard, y nos vemos al principio del próximo curso. Muchas gracias, Susana, Gracias. y sed buenos los que no podáis ser malos.